Tito, capítulo 2, versículo 12. También Pablo, el apóstol, hace referencia a estas concupiscencias o deseos o pasiones. Veamos el versículo 12 de Tito, capítulo 2. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos este siglo sobria, justa y piadosamente. Primera de Juan, ustedes lo conocen, capítulo 2, versículo 16, dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida no provienen de Dios, sino del mundo. El mundo pasa en sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Habla de unos deseos de los ojos y unos deseos de la carne. Y el escritor está usando la misma palabra que Pedro usa en el 2:11 de nuestro pasaje. También pues ya hemos visto que no debemos conformarnos a esos deseos, que debemos apartarnos de esos deseos, que debemos renunciar a los deseos carnales, que esto proviene del mundo, dice Primera de Juan. Y también Romanos capítulo 13 nos manda. Ahora aquí ya no tenemos un ruego como el de Pedro, sino que tenemos un imperativo, un mandamiento para usted y para mí. Capítulo 13 de Romanos, versículo 13. Romanos 13:13. Dice así la palabra del Señor: andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Esos deseos de la carne, esas pasiones carnales que significan materiales, que significan pasiones humanas, pasiones pecaminosas, según estos textos que hemos leído, nos dañan. El ruego de Pedro entonces es para nuestro bien, para nuestro beneficio. Y el versículo 12 del texto que comenzamos, donde estamos, versículo 12 de Pedro, de segunda de Pedro, dice que en primer lugar es un ruego abstenernos de sus deseos carnales. En segundo lugar dice que debemos mantener nuestra manera de vivir buena, manteniendo buena nuestra manera de vivir entre los gentiles, para los que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios. Manteniendo buena nuestra manera de vivir, o vuestra manera de vivir. Esta expresión también Pedro la usa varias veces en sus cartas. Devolvámonos por ejemplo al capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. En toda nuestra manera de vivir. En el versículo 12 del capítulo 2 dice: manteniendo buena nuestra manera de vivir. Es una expresión que también se repite en el versículo 18: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. También en el capítulo, la segunda carta, más bien, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 12, el apóstol vuelve a repetir la expresión. Dice el versículo 12, capítulo 3: esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios. ¿O es el 11? Sí, el 11.
3:11. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Ahora volvemos a ese texto, pero entonces notamos las 4 veces que el apóstol Pedro usa la expresión manera de vivir. Una de ellas dice que es una vana manera de vivir la que nosotros teníamos antes de que fuéramos rescatados por la sangre de Jesucristo. Esto está haciendo una referencia, hermanos, a algo. Y estas 4 expresiones en las cartas de Pedro nos quieren decir algo. Ese algo, en primer lugar, lo vemos que lo dice en el contexto cuando Pedro está hablando de la santidad. Luego, cuando está hablando de abstenerse de los deseos carnales, también dice que ya fuimos rescatados de esa vana manera de vivir. Y en tercer lugar, en la segunda carta, él está hablando de un cielo nuevo, de una tierra nueva, y él está diciendo que esta tierra que ahora vemos va a ser deshecha, que los elementos ardiendo se van a descomponer, y que el Señor hará de esta creación una nueva. El Señor va a venir y un día va a establecer su reino por 1000 años en esta tierra, que la iglesia va a reinar sobre la tierra con el Señor. Después de haber sido arrebatados, el Señor viene y juzga, tribulación, gran tribulación, pero luego esta tierra va a ser renovada. En ese contexto el apóstol Pedro dice, si todo esto que vemos se va a quemar, ¿cómo nosotros no debemos vivir en santa y piadosa manera de vivir? Ahora nos está diciendo que debemos practicar la santidad. Eso es fácil. Hoy es fácil sacar 2 horas en la semana o 3 y practicar la santidad, abstenernos de cosas mundanales, abstenernos de incluso procurar no tener malos pensamientos porque se está en la cena del Señor, porque estamos en la adoración. No, hermanos, no es un sacrificio de cada 8 días, no es un sacrificio de una vez al mes o 2 veces a la semana o 3. No, hermanos, está hablando de una manera de vivir. Y yo creo que no tenemos que desmenuzar estas palabras ni ir a los idiomas para saber que lo que significa esto es que nuestra vida completa, las 24 horas al día y los 7 días a la semana, debe pertenecer al Señor, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Lo llamaban los antiguos, por ejemplo, hay un hermano que llamaba esto el sacramento de la vida. Porque, hermanos, es la vida, es nuestra vida completa al Señor. No es una parte de nuestra vida. Y a veces se nos enseña o deducimos nosotros mismos al estudiar la palabra o al escuchar sermones y pensamos que nosotros podemos repartir nuestra vida. Pensamos que una área de nuestra vida es la parte secular de nuestra vida, pero que también hay una parte que es espiritual. No fue lo que enseñaron los reformadores y los padres de la iglesia. Ellos hablaban del sacramento de la vida, ellos hablaban del sacerdocio universal del creyente. Y eso no es importante porque lo dijeran los reformadores o los padres antiguos de la iglesia o los padres del gran despertar del siglo XIX. Es importante, hermanos, porque es lo que enseñan las Escrituras, es lo que la palabra del Señor enseña. Una doctrina es importante no por lo antigua que sea, sino porque si se sustenta o no en las Escrituras. Y lo vemos en los ejemplos de los apóstoles, lo vemos en los ejemplos de los primeros cristianos. Ellos no decían
o no pensaban que habían cosas seculares en la vida y otras espirituales. Ahora, estoy diciendo con esto que no podemos tener ninguna clase de contacto con lo que conocemos como lo secular o las cosas normales de la vida, no, hermanos. No estamos queriendo decir esto. Lo que queremos decir, lo que quiero decir, lo que querían decir aquellos hombres antiguos y lo que vemos que la palabra del Señor nos quiere decir, hermanos, es que donde nosotros estamos, desde el ambiente en que nosotros nos desenvolvemos, trabajo, estudio, familia, vecindario, desde ahí, hermanos, nosotros tenemos que hacer, al abstenernos de cosas, al hacer muchas otras que debemos hacer, lo que tenemos que hacer es que el nombre de Cristo sea glorificado. ¿No es lo que dice el texto? El texto dice, al final del capítulo 12, para que glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar nuestras buenas obras. El mundo necesita más profesionales que le den la gloria a Dios. El mundo necesita más ingenieros, más doctores. El mundo necesita más agricultores, más vendedores, más personas que le den la gloria a Dios en el punto donde ellos se desenvuelven. Podemos los cristianos divertirnos, podemos los cristianos ir a cine, a paseos, a todo ese tipo de cosas que algunos condenan. Pues la Biblia no nos prohíbe ninguna de esas cosas. Ahora, en el punto donde estamos, lo que la Biblia nos exhorta, nos ruega, nos manda, casi que nos empuja y nos obliga, es a darle la gloria a Dios en todo lo que hacemos. Nuestra manera de vivir, un sacerdocio permanente. Ahora, ¿a quiénes estaba escribiendo Pedro estas palabras? No eran personas que estaban viviendo bueno, en el sentido de la comodidad. No, hermanos, eran personas que estaban siendo perseguidas, que veían que muchos de sus familiares, de las personas que querían, estaban siendo asesinadas, estaban siendo encarceladas, torturadas en la calle. El contexto de esta carta es en aquella persecución feroz donde los cristianos estaban siendo acusados falsamente por los romanos. Nerón, dicen algunos que manda quemar la ciudad de Roma porque quería construir una ciudad nueva, y más o menos después de los años 70 él echa la culpa desde la quema de la ciudad a los cristianos. Entonces ser cristiano en aquella época era lo peor. Estaban siendo acusados, por ejemplo, de terrorismo. Fueron los cristianos los que incendiaron la ciudad, son unos terroristas. Estaban siendo culpados de ateísmo, porque el Dios de aquella época, para muchos en el imperio, era el emperador. Y cuando ellos se rehusaban a decir que el César era el Señor, entonces estaban en contra del Dios de ellos. Incluso los acusaban de caníbales, porque ellos decían, al celebrar la cena del Señor, que el pan era el cuerpo de Cristo y que el vino era la sangre de Cristo. Los acusaban de canibalismo, también de inmoralidad. Los cristianos eran unos inmorales porque se abrazaban, porque se saludaban según la cultura
judía que después se impregnó en el cristianismo de un beso. No ve al final de la epístola, saludados unos a otros con oscuro santo. Entonces, según algunos historiadores, los cristianos eran acusados de todo esto y de muchas otras cosas, pero en medio de esto, ellos tenían que ser luz, para que muchos glorificaran a Cristo, para que muchos conocieran por medio del testimonio de ellos de Cristo y glorificaran a Dios. Dice que para que muchos glorifiquen a Dios el día de la visitación. Algunos aluden o dicen que ese día de la visitación está haciendo referencia a cada que una persona cree en el Señor Jesucristo, es visitada por Él. Pero otros dicen que ese día de la visitación es cuando el Señor vuelva, cuando el Señor venga a esta tierra. Entre más personas conozcan a Cristo, más le van a glorificar en su reino. Pero el punto del texto aquí es mantener una manera de vivir, de manera que las personas, al ver nuestra manera de vivir, ellos puedan glorificar a Dios. Es lo que el Señor Jesucristo dice en Mateo 5:16. Así alumbre nuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en el cielo. El vivir en santidad, el abstenerse del pecado, ni siquiera se trata de nosotros. Se trata de la gloria del Señor. En medio de ese contexto que vimos ahorita que estaban pasando los cristianos, pues muchos le daban gusto a los incrédulos. Por eso los exhorta a mantener una manera de vivir delante de los gentiles, de manera que Dios sea glorificado, porque es que muchos le estaban dando gusto. Se metían en lo ajeno. Muchos, en medio de la persecución atroz, del horror, del hambre, de todo esto, se metían a lo ajeno, a robar, a coger cosas que no debían coger. Capítulo 4, versículo 2. Dice: para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias. Ahí tenemos la palabra epitumia, que se traduce como deseos, en el versículo 11 del capítulo 2. Conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Eso es pasado, dice Pedro, pero ya basta, es tiempo de dejar todas esas cosas. Muchos cristianos habían vuelto a caer en eso. Otros estaban negando al Señor porque tenían miedo a que de pronto los torturaran. Capítulo 4, versículo 15. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello. Capítulo 3, versículo 14. Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Versículo 15. Sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones, que está siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande
razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. La manera de vivir de lo que hablamos hace un momento se traduce aquí como conducta. Es la misma expresión, solo que aquí se traduce como conducta, hermanos. Entonces, cuando Pedro nos exhorta, nos ruega a tener una buena manera de vivir entre los gentiles, podríamos decir el día de hoy, entre los incrédulos o en el lugar donde nos desenvolvemos, es a tener una buena conducta, hermanos. Es a tener una conducta cristiana, una conducta bíblica. Ser santos. 1:16, en toda nuestra manera de vivir, ser diferentes, ser apartados en toda nuestra manera de vivir. Esa santidad de la que Pedro está hablando en el capítulo 1 se demuestra de una forma práctica precisamente en eso, en la manera de vivir, en cómo trato a la esposa, en cómo trato a los hijos, cómo trato a los padres, cómo trato a mis compañeros, qué tan honesto soy, cómo los incrédulos me ven como un creyente. Es una santidad que luce en la práctica, más que en el culto, más que cuando estamos en oración, incluso más que abstenernos, luce en la práctica, porque si hubiera tiempo podríamos ir mirando pasaje por pasaje, desde el capítulo 14 en adelante hasta el versículo 25 del capítulo 2, donde incluso nos habla de la sumisión a las autoridades, de respetar a todos, de honrar al rey. Mucho cuidado, hermanos. Pueden ir a marchar, pero hay que respetar a las autoridades. Pueden ir a las marchas, pero hay que respetar al príncipe, al rey que la soberanía del Señor él puso como presidente. Y entre muchas otras cosas de la vida práctica. Hermano, si usted profesa fe en el Señor Jesucristo, si usted dice yo soy cristiano, no es de un creyente, hermanos, andar por ahí en una moto sin seguro obligatorio, sin tecnomecánica, sin pagar impuestos. Todas estas cosas, hermanos, que parecen para muchos sencillas y que se violan, en esas cosas demostramos ante los gentiles que nuestra conducta, que nuestra manera de vivir es diferente, que es de cristianos. Y podríamos mencionar muchas otras cosas en el texto, pero el tiempo es corto. En último lugar, ¿cuál debe ser la motivación para eso? Para todo lo que hemos hablado, para abstenernos, para vivir en santidad y todo lo que hemos venido hablando. ¿Cuál debe ser la motivación? A algunos los motiva el legalismo en hacer este tipo de cosas y muchas otras que ni siquiera están en la palabra de Dios para ganar el favor de Dios. No es ascetismo tampoco, abstenerse de comida, de cosas, para que así entonces el Señor tenga que bendecirme más. No se trata de ninguna de esas cosas. Pero entonces, ¿cuál debe ser la motivación? ¿Qué es lo que nos debe mover para abstenernos de lo que claramente es pecado y para vivir vidas piadosas y santas? Recuerden que es un estilo de vida, que somos sacerdotes permanentes del Señor. Bueno, en primer lugar, la gloria del Señor Jesucristo. La gloria del Señor. El Señor le dice a los fariseos y a muchos que estaban ahí en aquel lugar, que lo seguían para ver si lo hacían tropezar, para escuchar sus enseñanzas. Él les dice,
yo no busco la gloria mía, ni la gloria de los hombres. ¿Por qué? Porque los fariseos buscaban precisamente era eso, su propia gloria. Y se paraban en las esquinas a orar duro en las plazas, aguantaban hambre, y a esto lo llamaban ayuno, y salían pálidos, demacrados, para que la gente viera qué hombres tan espirituales. Miren la manera en la que ellos ayunan. Incluso había una orquesta en el templo para cuando alguien echaba una ofrenda grande, tocaban trompeta y la gente se admiraba de todos los que llevaban las ofrendas al templo, pero lo hacían por buscar su propia gloria. Hermanos, la vida en santidad, la vida en pureza, se trata de que nosotros debemos hacer morir el pecado en nosotros para la gloria de Cristo. Mire lo que dice el versículo 12, capítulo 2. Para que la segunda parte, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores, como de criminales, dice, glorifiquen a Dios el día de la visitación al considerar nuestras buenas obras. Ya citamos también Mateo 5:16. Al nosotros ser luz, lo que eso trae es la gloria al Señor, para que vean nuestras buenas obras, no para que nos aplaudan, sino porque van a decir, esta persona vive así, porque algo le pasó. Y después se van a ir enterando, pues que Dios lo transformó. Es que ese cristiano vive de acuerdo a lo que está escrito en un libro, en la Biblia. Entonces el que va a ser glorificado es Dios. Ahora, si lo vemos desde el otro punto de vista, al ver el testimonio de un creyente, personas incrédulas se van a animar a querer lo que ese creyente tiene, a tener un hogar como el hogar de ese creyente o de ese evangélico, como ellos lo digan. Ahora, su hogar, su vida, hace que otros anhelen vivir como usted. O al contrario, como el texto más adelante dice, el nombre del Señor es blasfemado por culpa nuestra. Nuestra vida debe hacer que otros quieran vivir como nosotros y que quieran un hogar como el nuestro, unos hijos como los nuestros. Si no es así, hermanos, algo no anda bien. Algo no anda bien en nuestra vida. A los cristianos antiguos, si volvemos a la historia, los conocían porque eran diferentes, porque las familias eran diferentes. Ahora eso trae sufrimiento. Porque el apóstol Pablo dice en 2 Timoteo que los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Yo no sé cuántos han apedreado aquí en las quebradas, pero por mi tierra, pues no, la persecución no es de ese tipo. La persecución es que de pronto nos dicen fanáticos o que de pronto nos desprecian, perdemos algunos amigos por seguir a Cristo. Pero el que quiere vivir piadosamente, como dice el texto, 2 Timoteo 2:12, padecerá persecución. Hermanos, lo principal es la gloria del Señor Jesucristo. Para eso fuimos creados. Hay un texto que repito mucho, Isaías 43:7. Para gloria mía los he creado, los formé, los hice. 5 de los puntos que los reformadores tenían, que nos llamaron las 5 solas, el fin de todo esto, de sola escritura, sola gracia, solo Cristo, era llevarle solo la gloria a Dios.
que lo que se conoce como la quinta sola es solo a Dios la gloria. Hermano y hermana, si usted vive, si usted le hace caso a ese ruego de Pedro, eso le va a llevar a la gloria de Cristo. En segundo lugar, ya para ir concluyendo, es lo que nos espera, hermanos. Ya hace un momento en la alabanza hablaban de esto. Pedro dice en el versículo 11 que leímos: yo les ruego, pero él dice dos palabras muy importantes en ese ruego: yo les ruego como a extranjeros y peregrinos. Extranjeros y peregrinos. Si lo vemos, hermanos, desde ese punto de vista, tiene más sentido el rogarles a ellos que se tenían que abstener de esos deseos pecaminosos o deseos carnales o de esas concupiscencias, porque es que ellos, dice el texto, eran peregrinos, eran extranjeros. Recuerden que muchos de ellos eran judíos, la mayoría, que habían sido dispersos por diferentes lugares del imperio. Muchos estaban de paso: Ponto, Galacia, Capadocia. No sé si hay algún venezolano en este lugar, pero estas personas han sufrido mucho. Nuestros hermanos han sufrido y muchos pasan por acá de paso. Unos se quedan, consiguen trabajo, pero otros van a Chile, otros a Perú, a Ecuador, a Argentina, y van de paso. Muchos cristianos en este tiempo estaban en esa condición. Y no les interesaba tener propiedades, tener un lugar cómodo donde vivir, tener caballos, carruajes, no. Ellos eran extranjeros, eran peregrinos, que muchos de ellos iban de paso, llegaban a un lugar de huir, y de ese lugar tenían que irse a otro lugar para salvar sus vidas, para no tener que ver a sus hijos sufriendo, de pronto ser asesinados cruelmente. Pero Pedro también está hablando, y Pedro quiere ir más allá. Ellos estaban viviendo literalmente como peregrinos y como extranjeros en esos lugares, pero Pedro va más allá. Y él está diciendo que todos los cristianos somos pasajeros, somos peregrinos, somos extranjeros, hermanos, en este planeta. Somos extranjeros. Si vemos eso, y si sabemos que un día Cristo va a arrebatar su iglesia, y que puede ser hoy, el arrebatamiento de la iglesia, hermanos, es inminente. No sabemos, nadie sabe el día ni la hora. ¿O alguno aquí sabe cuándo es el rapto? No lo sabemos. Pero algo sí sabemos seguro, y es que Cristo va a venir. Cristo va a arrebatar su iglesia, porque es que nosotros no pertenecemos acá. Si usted se va para otro país como inmigrante, usted va a anhelar regresar a su patria, porque es que usted no es de allá. Y algunos se van porque las ciudades son más lujosas, más innovadoras, hay más dinero, el salario mínimo no es tan bajo, pero usted va a querer volver. Usted siempre va a tener esa nostalgia. Usted no pertenece allá. Hermanos, como hijos de Dios, como cristianos, nosotros no pertenecemos acá. Nosotros pertenecemos a otro país, a una ciudad. Lo dice el escritor de Hebreos. Vamos allí para mirar algunos ejemplos de esto. Hebreos capítulo 11.
Tenemos a Abraham, aquel patriarca que sabía muy bien, aunque él también tuvo que salir de su tierra, de su parentela, y salió sin saber a dónde iba. Él lo entendía más allá, y él sabía que era ciudadano celestial. Capítulo 11, versículo 8: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaban la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Versículo 13: conforme a la fe murieron todos estos, los que han mencionado antes, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque esto dicen claramente, dan a entender que buscan una patria. Pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor. Esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Moisés, versículo 23. Por la fe Moisés, 24, perdón, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado por el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenían la mirada puesta en el galardón. Ya los leímos, ya los citamos, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 11: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vivir vosotros en santa y piadosa manera de vivir? El contexto es la venida en gloria del Señor Jesucristo. Hermanos, tenemos una patria que nos espera, un lugar llamado el cielo, una ciudad celestial, no terrenal. Cristo va a preparar ese lugar. Voy a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esa ciudad no necesitará sol, no necesitará luna, porque Dios y el Cordero la iluminarán. Por la eternidad toda la gloria va a ser para Dios. En el milenio toda la gloria se la va a llevar el Señor Jesucristo. En el cielo, en las bodas del Cordero, en el tribunal de Cristo, toda la gloria se la va a llevar solamente uno, el Señor Jesucristo. Usted y yo recibiremos algunas coronas por lo que hayamos hecho mientras estábamos en esta tierra, pero todas serán para Cristo, porque Él es el único digno de recibirla. ¿Por qué ahora no? ¿Por qué esperar hasta las bodas del Cordero? ¿Por qué esperar hasta aquel momento en que vamos a recibir esas coronas para lanzarlas a los pies de Cristo y cantarle reunidos por los de toda tribu, lengua y nación al Señor? ¿Por qué esperar hasta el milenio? O hasta el estado eterno, cuando vivamos en aquella ciudad. La voluntad del Señor, hermanos, el propósito principal de Dios en toda la historia es su propia gloria, más que nuestra salvación, es su propia gloria. Su gloria, hermanos.
Nosotros no somos el centro de la voluntad de Dios, es decir, nuestra salvación, aunque hace parte de esa voluntad eterna del Padre, pero no es lo único, hermanos. El punto principal es la gloria de Dios por la eternidad. De hecho, nuestra salvación le da toda la gloria a Dios. ¿Por qué esperar si Cristo lo hizo? Y si al final del texto que comenzamos en 1 de Pedro capítulo 2 dice que Cristo Jesús padeció tales cosas, vamos a leerlo y ahí con este terminamos. Ahorita lo que dije era que íbamos a ir concluyendo. Ahora sí, con este texto terminamos y vamos a leerlo desde el versículo 21. Nos manda a ser imitadores de Cristo, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se le engañó en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque nosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de nuestras almas. Hermanos, al usted y yo imitar al Señor Jesucristo, estamos dando la gloria a Dios, como Él vivió solo para la gloria de su Padre. Eso debe motivarnos, pero también debe motivarnos, hermanos, que Cristo viene, que Cristo viene, que esta capilla va a ser quemada. Su carro, su moto, su casa, todo eso va a ser quemado. Segunda de Pedro, capítulo 3, completo, nos dice que los elementos van a arder. Esta creación gime y espera ser revestida, ser transformada, hermanos, pero lo maravilloso es que nuestros cuerpos también van a ser transformados para poder vivir en una tierra nueva, para poder entrar a la presencia del Señor, hermanos. La gloria de Dios y de Cristo, y lo que nos espera debe motivarnos a vivir en santidad. Que el Señor los bendiga. Padre, te damos gracias, te honramos aquí en esta mañana. Toda la gloria, Señor, es para ti.